Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uridia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa kana washa ischik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik mat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana rayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shischiru sunay ananya waya antes shihia wishwa. La EPSI Anas Guayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI Anas Guayú sotu sanhia kana irwana werku ke pie kana yasuru gomma pushware ya wanaha kana kararokse awanaha kana kachuete wane werku iketa pushot kasa ihakat pura herut ka pasuru mon te oficina kariru herut ka ihana hiao tenentao hir kan tamoy hitana tehnori puro tu sistema de salud puro goma en Colombia no hay que mon TPSI kat Anas Guayú. El tema de la semana. Hehoru te potu hanhat kara so semana kat. Un placer estar con todos ustedes a esta hora de la mañana en este espacio de la EPSI Anas Guayú. Como todos los viernes, les habla Jennifer Orozco. Bueno, y el tema del día es vacunas en el embarazo. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante porque el embarazo es una etapa en la cual la mujer es más susceptible de padecer ciertas infecciones o enfermedades. Esto es debido a lo que se denomina inmunosupresión fisiológica del embarazo. Nuestro sistema inmunitario es más vulnerable y puede no ser capaz de hacer frente a ciertas infecciones. Es por eso pues que las embarazadas lo comparten todo con su futuro bebé. Cuando la embarazada recibe una vacuna, no solo se está protegiendo ella, sino que también protege al bebé. Son 4 vacunas y la EPSI Anas Guayú hoy con este programa, con el invitado que tenemos, el doctor Francisco Enna, médico experto en ginecología de la EPSI Anas Guayú, nos va a hablar de cómo debemos hacer para adquirirlas y proteger a nuestro bebé y a nuestra vida de estas enfermedades prevenibles. Pues y digo nosotros porque me encuentro en estado de embarazo y sé pues que debo estar al día con las vacunas en el embarazo. Doctor Enna, buenos días y bienvenido. Guatamar mi pushwa anaya tsihoru sautioto costunte EPSI ka Anas Guayú otasata wara ka que puch suru no tuvo manka wahir pushwa okay kat asha han waiso na kwat na hiyuka ni puno na ya skamai wan mai puni wan hier hos pur watasari wanur hos pur watasari kasa takat sumai skamai mat sin satasan kat skamai nya ya tas de shaka na chis chonka se hai mai sai ma hai ten wan hiet sashin ari hon na tha kana sa si sashin wayu ai ma se wayu hiet y puro lishia mas que sashin tera inmunosupresión masanuri na to nari hon kana iru yarar mas se wan hintur y puro se te rebutia senai anas shia ka tanas chis chonka he ha kare que se te rebutia senai kat pusho tipo no kan hot sura inti wanesis kamen anai hat chika o tanai hat chiho o hut tachke horu sumui sa mai mapaka para anai hat chinia no hinchi hoinis por ayuri no hut tapchinte que bien chis tutia makuna irushi
hirin hatket pan mai puolun sia ka tan kan sana te PSI ka anas wayu un hirin hiya na hai mahirai huchon o tai mahiya kan suri watta sari wanore. Doctor Egna, ¿deben las mujeres vacunarse durante el embarazo? Anu parahat ka sakira horu so ka kat he ihas semakuna hanente hiet ket spurho suna ipuolun shi. Muy buenos días. Gracias Jennifer por la invitación a este importante programa que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Durante el control prenatal es muy importante cumplir con los esquemas de vacunación dispuestos en los programas ampliados de inmunización definidos por la Organización Mundial de la Salud, en el cual busca la generación de anticuerpos que permitan proteger a la madre y el feto contra enfermedades. Es necesario cumplir con estas indicaciones que desde el área de enfermería llegue la paciente y sea direccionada a ese programa ampliado de inmunización, colocación de vacunas por trimestre, para que de esta forma tengamos la capacidad de proteger a la madre sobre enfermedades como el tétano, la difteria, tosferina, influenza, enfermedades que pueden generar complicaciones no solamente para la madre sino también para el feto. Entonces la invitación es que todas las embarazadas sepan que tienen que cumplir con un esquema ampliado de inmunización durante la gestación por trimestre. Guatemala no me impuso. Ana se sabe otra. Ahora que hirot que puch Jennifer poros que sabe José hirindes por otra está que en chic so Guatemala na kuat panipur no kana mushi tok tot puik que tipur no ka mauria. When he yet so ne pur shi has mai se ter makun kot tatensenai que hamun sia manaka esto ali una la Organización Mundial de la Salud manaka recetani Guatasari makuna ai mahos kuat pa ai musho ka isire rusheka has se en wan herra por hirhan hatten yon hatten shahte hani au hamun kwep chinte kai otam sihia anai hat suri watta sari wanuru otaitan tutia irohanai suri tete no manaka suri difteria to kochka toferina otam sis purika to shunu ka hot ka mauria aitan pushu at senai te hiet ka puranai ten sheka otanai tin chouki katsen intensai otakatsen intenai so una yala iniselero ketta pas pushu at anai ha chinte ki no hotania tarat La planificación familiar permite decidir el número de hijos que quieren tener y el tiempo entre cada embarazo. Existen métodos anticonceptivos que son seguros como los definitivos, que son la ligadura de trompas o la vasectomía en los hombres, y los métodos temporales como las píldoras, el anillo vaginal, el implante subcutáneo, dispositivos intrauterinos, inyecciones y condón. Recuerden, la seguridad de la opción escogida depende de varios factores del uso correcto del método. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Acá hiraka chiquis chong wan wayu ay mahirasas por no holo intempeje wan chong somoy es que pise estre mirarushka estra tanika tsaka sasha ota es wat haris kuai e haka ne serut kan te hiet kat ne ko hatte ke rekarhain por kata hiriki chong tu hay has por no holo intayur impeje te hiet kaman ka hay mahiral tu hanai ke moin te EPSI kat anas wayu hiya kan to waya kan acha haira shwa por ana. Seguimos con nuestro invitado, el médico experto en ginecología, doctor Egna Francisco. Bueno, doctor, ya sabemos que las vacunas en el embarazo son 4, pero ¿cuáles son y para qué sirve cada una de estas vacunas? Anu nasakira nui doctor que nasawata kamata. Wate hal pienche sente makuna itana katsana wani pur. Harari oshan otakasana kapur wane wairokua. Las vacunas que se va a colocar en la embarazada por trimestre de gestación están definidas: toxoide tetánico para protección contra el tétano a partir de la semana 14, una dosis de refuerzo con el esquema que ya venía recibiendo anteriormente. Vamos a colocarnos la vacuna de influenza para la reducción de enfermedades respiratorias. Vamos a colocar el TDAPA celular, que incluye contra el Bordetella pertussis a partir de la semana 26. Esto nos permite inclusive para evitar tosferina en el neonato hasta que llegue su vacunación a los 2 meses, esa protección. En algunas instituciones todavía están colocando vacunación contra el COVID, que también es muy importante. Entonces fíjense que tenemos esquema de vacunaciones muy definidos por edad gestacional y de esta forma la protección de la madre y el feto. Existen otras vacunas, pero que todavía no hacen parte del modelo colombiano en el programa ampliado de inmunización. Pero sí es importante las que ya están definidas, hagamos cumplimiento por el beneficio de la madre y del feto.
ano no doctor que himo hotripu nunca sa wata kamata wane wairuku he has mai hanani ten spushwari tomakunika apuna sa apuna waikashi apuna to orintanani na yakana sa apuna waikashi sanai here de poroko pienchimai nakash neste semana nana ipuno na yakan tanate sut tomakunika rirana nana que tot soy de tetánico macararijo o tamsia tomakuno pura hat que influenza harra tres shuno ho kermauria na ososo na apana te hono corazón way suri chayurin cho que selero tomakuna TDAP naka pura sut sin shiruk se selero na te yukat papia mashki akpiro mi semana chiho que selero se me wanu wakha huma hiya kanairo hay mahiran suri shuno que te coach que tunchinte que no huton stuma ka sa piama pakashi no hutenya que te ya wan selero ya kana institutia que nya que wane ruku tramakuna que no manchi gente que otamosia kan taman pushwar tramakuna que resuru en Colombia coto internet hiet que para 19 cho que a 19 shia kan toma a 19 hiya que wana no más wata sar tramakuna que ya te queta y pakat que tan to pushwar en Mauria. Las embarazadas lo comparten todo con su futuro hijo. Esto significa que cuando reciben una vacuna, no solo se está protegiendo ella, sino que también protege a su bebé. Las vacunas en el embarazo son 4: toxoide tetánico distérico del adulto, influenza gestacional, tétanos, difteria y tosferina acelular TDAP. La EPSI Anasguayú te invita a proteger a tu bebé y tu vida de estas enfermedades. Juntos gestionamos salud. Una ipuol en hiet, has yawa tirante house que hamui, esho ho usleru, yara kai huma. Has semai, hitanten tu makuna, pura hat kerhiaka por sut sensa otamsin por chihinte que ay mahayania que yara sleru. Tu makuna gatsuna, ipuol en hia piench por kashis kashia, aitan hatra toxoide tetánica naka, difteria pura mureuyo, otamsin influenza estacional, por ipuot por shisur hohen por shunu, otatetano difteria. O tamsia tosferina te coach macarguayu mauria TPSI karana soy hena hirrengia namu ina huchon que no tahia que ni puonu kan por soy terni te makuna kan iya kan no tawaya kan acha haira shuwa ko papurana. Vamos avanzados a esta hora en este espacio, tú y yo hablemos de salud. Seguimos con nuestro invitado hoy hablando de un tema muy importante y es vacunas en el embarazo. Doctor, ¿dónde pueden vacunarse las embarazadas? ¿Qué valor tienen las vacunas que debemos recibir? Chiro akarasaki ramai man doctor que etna. Harai hana arrut kan wane bernakuna ipuonu que programa kuna hiro tahera seria tomakuna kana porero. Cuando nos preguntamos dónde nos podemos vacunar, la respuesta es muy simple. Donde exista un centro de atención en salud que cuente con programa ampliado de inmunización. Es de obligatorio cumplimiento, no cuesta dinero, es decir, es gratuito para todas las mujeres durante la gestación, en la cual van a recibir por un personal entrenado, calificado, que te va a dar no solamente la información, sino que te va a colocar la vacuna de acuerdo al trimestre de gestación donde te encuentres. Te va a explicar los posibles efectos secundarios locales, generales que puede presentar y sobre todo la seguridad de que está cumpliendo con un esquema que está garantizando la protección de la mamá y el feto. Por eso la invitación es: no descuides tu vacunación, es muy importante para ti y tu futuro hijo. Ano no doctor que hi pahe horo hiya kan hob na tasaki rakat hama intens kuai parain hanai nai hiya kan pushwal hori puno kan herut kapa huru minter herre en ainah ne makun kotto inter ho ainah ka makun pula te puno ko ta pulte piche pushwal ho hatte hana tau harari kashi puoro bi pulte hana harari makun ponani intin wane wai ruku pura hote rahana ka pura anai hanai hiya te heru na hiya yu amakun kan te kan spurero na ke hermo kasan wai ari hena chique tan de makuna que hena en caso ayu atawet que hmen chique makuna que na que her hmen por ya tenta hori moro han hisao hena en pone ver otro makuna que hmen ya kana ruane wai ruku hena que hmen hote EPS ka rut cap kote otro makuna que hena por anan chincho uke anai hena hiya ka hena hirria rut cap plunta makuna le pehe ka hena o huna origen en control otro wane wai ruku he ha ka rut ka por kote intento control que hena wai por anai chincho uke o anai te hiya ka.
Muchísimas gracias al doctor Francisco Enga por acompañarnos, como de costumbre, a Reinaldo Ipuana, quien nos acompaña en la traducción en Guayunaiki para todos nuestros hermanos guayú en las comunidades, y por supuesto a ustedes, los oyentes, por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Que tengan un feliz fin de semana, los esperamos el próximo viernes, juntos gestionamos salud. Anaya Otsihoro, vamos en Pushwar, y Apkan de Puchka, Hieyu, Ashi, Aushu, Atushi, Apakan, Hina, Wimpe, Orican, Napara, Mahanakan, Naucho, Orican, Otanuayu, Puhe, Orican, Napin de Puchka, vamos here, can Kate Pots, can Cachon, can Puono, Nashika, Nairo Mauria, so happen the Puchka, Sawaraka, and Human here can one away Ruku, Anaya Otsinachi doctor, que Francisco Etna, Sauhon Kuhan, the Nyao, Karau, Savnyan, Puy, and the pitch and Tuhan, Awane Ruku, Senate de Puono, Kawane Ruku. Soto Hai, here cannot the Wayakan, a Chahira, she was quite Purana.